Me parece que, a ver, la República Argentina se diseñó institucional y constitucionalmente para albergar extranjeros, inmigrantes. De hecho, este país se forjó así. Uno cuando lee las bases y puntos de partida de Alberdi, él daba y sentaba que la Argentina necesitaba conquistar a la inmigración y se necesitaba poblar este país. Y así fue como se diseñó, digo, y las críticas que hacía Alberdi, por ejemplo, a países vecinos, eran las restricciones que se ponían, por ejemplo, para el acceso a la tierra o para el ejercicio de determinados derechos civiles. Y esto es lo que hizo grande este país y no lo queremos cambiar, al contrario, lo queremos profundizar. Ahora, lo que tampoco podemos permitir es que se discuta lo que pasa cuando los extranjeros delinquen. Un extranjero que delinque en el país tiene que cumplir la condena, y una vez que cumple la condena tiene que ser expulsado, digo, y me parece que esto tampoco debería debatirse demasiado. Por ejemplo, pensemos lo que ocurre en países vecinos cuando ocurren cuando ocurren situaciones de extranjeros que delinquen. Rápidamente cumplen la condena y son expulsados. ¿Y acá cómo es? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Cómo es acá? No, porque acá los extranjeros que delinquen, en muchísimos de los casos, primero lo que decía Totó, hay un altísimo grado de impunidad que corre tanto para nacionales como para extranjeros. Pero después, respecto de aquellos que son condenados, eventualmente los procesos de expulsión son tan largos, son tan dilatorios, tienen tantos plazos, tienen tantos recursos, que tardan hasta 7 años para que se efectivicen en definitiva las expulsiones, para que se ejecuten. Año 2005, y el director de Migraciones no me va a dejar mentir, Horacio, en la Argentina se dictaron 1.500 expulsiones. ¿Sabes cuántas se ejecutaron, Diego? 4. 4 se ejecutaron. Solamente pudimos expulsar a 4 extranjeros. Entonces, está claro que los procedimientos hoy impiden que la ley se cumpla efectivamente. Ahora quieren hacerlo en 2 meses. En el mismo, pero ese claro, es el decreto que propuso el gobierno que fue fíjate lo que ocurre en Chile. Fíjate lo que ocurre en Chile. Chile, ¿sabes cuántas personas se expulsa por año promedio? Chile. ¿Cuántas personas se expulsa por año promedio? 1.237. Estamos hablando de personas que han incumplido gravemente la ley migratoria. No estamos hablando de pequeñas faltas menores. Acá estamos hablando de que hay personas que tienen frondosos prontuarios, que cometen delitos, que tienen condenas. Perdón, se lo hago a Horacio. ¿Qué es incumplir la ley migratoria? Porque una persona puede ser expulsada del país sin tener una condena. Bueno. Por ejemplo, volviendo a lo que dijo falsedad ideológica al momento de ingresar al país. Volviendo a lo que dijo Pichetto, que había que expulsar a estos 4 extranjeros que fueron detenidos por los incidentes en el... Falsedad ideológica al momento de ingreso del país es una causal de expulsión. Haber cometido delitos, tener antecedentes penales en el exterior. Tener antecedentes penales en el exterior. Porque vos fíjate qué ocurre, pero vos fíjate qué ocurre. Si nosotros como país aceptamos un extranjero que está perseguido por la justicia de otro país, ¿no le estamos garantizando de alguna manera impunidad? Está bien. Digo, no estamos garantizando que se fugue esa persona y que no dé respuestas en el exterior a la justicia. Pero un perseguido de otro país ¿puede entrar acá? Pero claro, a ver, puede intentar entrar. Ahí te miran a vos, el que tiene la llave de paso sos vos. Les cuento, es decir, nosotros lo que estamos Horacio, ahora te miran a vos y Horacio tiene la llave, ¿lo deja entrar? No, les cuento lo que nosotros implementamos. Por ejemplo, implementamos el I-24/7 de Interpol. La Argentina no tenía Interpol en sus fronteras. El Interpol que se cargaba era a mano. Hoy tenemos un sistema que es electrónico, que se conecta con Interpol León, que nos trae un promedio de 164 millones de restricciones. Imagínense que en la Argentina se cargaba a mano. Nosotros no teníamos la reincidencia del propio país en migraciones. La reincidencia de la Argentina no estaba en... ¿Y las capturas? Bueno, por eso, hoy nosotros tenemos un sistema bastante robusto. Lo mismo pasa en los aeropuertos. Tenemos la información del pasajero. Es decir, cierra un vuelo en Roma y automáticamente nos informa cómo está compuesto ese vuelo. Nosotros impactamos a los nombres que conforman ese vuelo con nuestras bases. El RENAPER, Interpol, reincidencia. Por eso pudimos implementar las puertas biométricas, las puertas inteligentes, porque nosotros ya sabemos que la persona que viene no tiene antecedentes. ¿Para qué lo vamos a detener y que vaya a interactuar con un funcionario cuando esa persona queda claro que no tiene ningún impedimento? Está bien. Carlos, vos, ¿cómo estás viendo esto? Porque... No, con preocupación, la verdad. Cuando, no sé, tiene que ver con, supongo, con mi historia, con cosas que me remueven estos temas, ¿no? Y lo que mostraste en el documental inicial, ¿no?
volver a hablar de estos temas. Cuando hablamos de extranjeros ya empiezo a preocuparme. Ellos y nosotros, como si alguien fuera dueño de esta tierra y vienen los de afuera. Ya esas cosas me preocupan porque he vivido épocas, digamos, yo fui perseguido, digamos, me tuve que ir, fui extranjero allá, en otro lado, y fui tan bien recibido, en España, por ejemplo, ¿no? Donde me tuve que ir en el exilio, tan bien recibido, tan querido, tan aceptado, sin ninguna restricción, nada. Y cuando se vuelven a hablar de estos temas, la pregunta que me hago es ¿por qué hablamos de esto ahora nuevamente? ¿Y vos qué crees? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con el bolsonarismo? ¿Por qué volvemos a temas? Me parece que hay un trasfondo que, no sé buscar lo que vos decías, de algún modo empezar a encontrar chivos expiatorios. Eso es lo que me preocupa de estos temas, ¿no? Bien, fuera de aire decíamos una cosa, vos decías que era un tabú hasta hace un tiempo en Argentina hablar de algunas cuestiones y que vos decís, hace 80 años que no se habla de esto, de las inmigraciones, porque hay una frase que obtura la discusión que es todos bajamos de un barco. Entonces, en el todos bajamos de un barco, digamos, ahí vale todo. Bien. Extendemos la frase sobre eso. ¿Qué quiere? ¿Mano dura? ¿Mano firme? ¿A dónde se quiere parar el gobierno? Con 505.000 radicaciones, nadie puede pensar en que la Argentina tiene un proyecto restrictivo con respecto a la migración. Lo que tenemos que hablar es qué queremos hacer con las personas bien intencionadas. En eso nos tenemos que... Y el Parlamento es un gran lugar como para debatir sobre estos temas. ¿Pero qué querrías que se debata en el Parlamento? Primero ¿Qué cosa concreta? ¿Qué queremos hacer con las personas que vienen a trabajar, producir y estudiar? ¿Hacia qué lugares nosotros pensamos llevar el desarrollo? Espera, entonces acá hay un tema, si quieren tomamos este camino, también tiene polémica, que es direccionar la inmigración hacia lugares que están necesitando gente o médicos o ingenieros o no sé lo que, pero podés direccionar vos, le decís, si les pueden venir, pero les toca acá. Bueno, gran parte de la colonización, no sé, claro, fue así. Tenés que ir a Santa Fe, tenés que ir a Entre Ríos. Comenzamos con 3 provincias yendo a ver a sus gobernadores para sellar un pacto de confianza. Nosotros queremos saber qué es lo que demanda en mano de obra cada provincia. Por ejemplo, en Río Negro faltaban médicos. Salió en todos los medios, ¿no? 43 médicos se anotaron en Río Negro. Gran parte de esos 43 eran médicos argentinos que no sabían que en el propio país estaban requiriendo mano de obra calificada. Vinieron de Venezuela 7.000 ingenieros. Muchos de ellos manejan taxis, están en locales, en bares, en restaurantes. Eso no le sirve al migrante. ¿Y qué solución, qué ley, qué debería decir una ley? Lo que tenemos que hacer es ir a las provincias, por ejemplo, Neuquén, hoy está contratando ingenieros venezolanos. Jujuy ha contratado ingenieros venezolanos. Chubut también. Pero eso, a ver si yo estoy entendiendo, ayúdenme. La idea sería, ¿pueden entrar pero tienen que ir a tal lugar que hay demanda de tal cosa? Orientar. Orientar significa, un migrante ¿qué necesita? Horizonte. Hay que ofrecer horizonte. ¿Qué pasó con Canadá? Pero yo soy insistente. ¿Y para qué necesitas la ley para orientar? Bueno, ¿o algo más necesitas? Promoción de zonas, desarrollo intensivo en zonas determinadas con mano de obra. Pensemos lo que significa China también. Digamos, trabajar sobre una migración regular, ordenada y segura. ¿Cómo impactó la inmigración venezolana en este horizonte laboral que usted está mencionando? ¿Cuántas personas han ingresado? ¿Cuántas se han de algún modo regularizado su situación? ¿Y qué impacto tiene sobre el mercado de trabajo en la Argentina? Desde que comenzó la diáspora en Venezuela, 100.000 venezolanos han quedado radicados en la Argentina. Esto habla a las claras de que somos un país muy abierto. Evidentemente, gente calificada. De los 500.000 que mencionaba, 100.000 son venezolanos. 100.000 son venezolanos. De los 500.000 que mencionaba. De los 585.000, 100.000 son venezolanos. Hoy es el primer flujo migratorio de toda América.
Es decir, ha triunfado sobre los paraguayos y los bolivianos, que eran históricamente primero y segundo. Uno no tiene la estadística, tal vez vos sí la tengas, pero como a ojímetro, como se decían las abuelas, vos ves que tienen trabajo, que tienen un montón de trabajo. Y que es gente calificada, además. ¿Y cuál es la característica? Que además uno ve que están preparados y son, digamos, gente que es profesional en buena parte, ¿no? Y tenemos que hablar de los beneficios del sistema migratorio y el aporte del migratorio. Es decir, hoy vemos que todos los venezolanos están tratando de buscar trabajo. Vienen y se regularizan. Lo que queremos nosotros es regularizar a todo el mundo en la Argentina que quiera permanecer en la Argentina. Cuando nosotros empezamos hace 2 años y medio firmemente a trabajar en el tema migratorio, vinieron muchos a regularizarse con 15 y 20 años. Perdóname, te vamos a arreglar el micrófono porque te acaban de bajar. Alguien, el del más allá, te bajó el micrófono. Un venezolano no, porque estás hablando bien de ellos. Quiero preguntarte... lo que dice Horacio ¿qué es el reclamo? El anverso y reverso de una misma moneda. Por un lado tenés que planificar los flujos migratorios, tenés la responsabilidad como Estado de por lo menos visualizar un horizonte en donde se puedan instalar y donde puedan eventualmente ser tomados como mano de obra, tener su trabajo conforme a sus calificaciones previas. Como bien decía Laura acá, las personas de Venezuela que vienen altísimamente calificadas, con estudios de grado, de posgrado, y es muy importante. Ahora, el otro costado de la moneda tiene que ver con aquellos extranjeros que no vienen a realizar su plan de vida de manera honesta al país, sino que vienen a cometer delitos. ¿Y qué respuesta das como Estado frente a esa situación? Digo, y ya no tiene que ver tanto con la respuesta frente al extranjero, sino la respuesta que das cuando alguien comete un delito. Y lógicamente la respuesta es distinta si la persona es nacional que si es extranjera, porque eventualmente si es extranjera, ¿qué hacen los países del mundo? Es expulsarla o es extrañarla, como normalmente se dice. España, por ejemplo, tiene centros de internación, tiene más de 6.000 personas alojadas en centros de internación para ser eventualmente expulsadas, digo, en la actualidad. Y esto las claras, un país que es hospitalario, como lo es la República Argentina, porque nadie quiere que la República Argentina deje de ser hospitalario. Lo que nosotros queremos es que eventualmente no sea traumático el proceso para terminar expulsando a una persona que comete delito, que al contrario, sea un proceso ágil en donde, constatado el delito, con condena, cumple la condena, se va del país. Pero el tema que lo que está reclamando Pichetto, que es el que puso este tema en la... ¿Qué nombre en la agenda, dijiste? Senador Pichetto. Sí. Escuchen a Pichetto si lo tienen ahí, a ver. Sí. Hablando de que la Argentina no puede ser el país idiota de Latinoamérica y que tiene que tener un sistema migratorio que controle qué tipos entran a la Argentina. Si entran delincuentes con prontuario que vienen a delinquir, hay que tener un proceso judicial. Yo hablo de la ley, uso una metáfora, digo hay que echarlos a patadas a los que delinquen, pero ¿qué digo? Hay que tener un proceso judicial que sea efectivo, que sea rápido, que si son delitos menores se los eche rápidamente del país, porque no puede tolerarse que gente que viene de afuera cometa delitos adentro del territorio nacional violando las leyes argentinas que generosamente el país le permitió ingresar, venir a trabajar, venir a construir un destino. Yo coincido. Perdón. Ahora, lo que está diciendo Pichetto ¿es aplicable? Es que, claro, lo que está diciendo Pichetto es que si se trata de delitos menores que no suponen la pena privativa de la libertad, porque tienen penas menores a 3 años, obtenida la condena, rápidamente esa persona hay que expulsarla del país. Y si se trata de delitos graves que conllevan pena privativa de la libertad, que cumplan esa pena y que posteriormente sean expulsados. Pero yo quiero entender una cosa. Es el sistema judicial. Si para llegar a una condena tenemos, por un lado, la ineficacia del sistema, que solo permite que el 5% de las causas lleguen a juicio. Y por otro lado tenemos mucho tiempo hasta tener una instancia de condena. Ojo ahí con los casos de flagrancia. Ojo con los casos de flagrancia. Vamos de eso el otro día. Cuando vos tenés proceso de flagrancia, estás hablando de condenas en periodos no superiores a los 60, 70 días. Ya no entras en el laberinto de las apelaciones, de los procesos eternos. Sí, que son, por ejemplo, los casos de la marcha del otro día. Y ahí tenés que acomodar tu ley migratoria. ¿Por qué? Porque tenés procesos que van a terminar resolviendo la inocencia o culpabilidad de una persona en 60, 90 días, eventualmente, y la ley migratoria, a la par que se resuelve la situación
situación penal, tiene que resolver la situación migratoria. Digo, y me parece que no hay demasiadas dudas cuando en definitiva existe una condena penal respecto de lo que corresponde o no hacer en materia migratoria. ¿Y el Sin procedimiento embargo, hay administrativo? dobles conformes, que es lo que termina retrasando y dilatando todo, tanto administrativa como en sede penal. Lo condenaste, pero después tenés que ir a buscar el doble conforme administrativo, que no me va a dejar mentir Horacio, y una vez que la Dirección de Migraciones está de acuerdo en expulsarlo, tenés que ir a la sede judicial nuevamente a obtener que la justicia en 2 oportunidades te diga que lo tenés que expulsar. Digo, no es razonable, al menos no es razonable que ya con condena penal tengas que esperar todo este procedimiento engorroso, que lo que termina pasando, ¿sabes qué es? Que no se termina ¿Ustedes provocando. quieren agilizar el procedimiento o el procedimiento está bien, pero está desbordada la justicia de causas y eso es lo que enlentece? Quiero entender. Cuando es indubitable que la causa, que ha estado comprobada la causa porque está en la condena, porque eventualmente existió el proceso, porque ya la justicia se expidió, me parece que hay que allanar el camino para que rápidamente esa persona pueda ser expulsada. ¿Con eso? ¿Cómo? ¿Con todos esos requisitos se tarda mucho todavía? Hoy nosotros hemos aplicado el decreto 70, Claro. que fue 70 el 2017. Exactamente, el de 2017, y se ha agilizado. Se ha agilizado el tema, pero evidentemente tenemos que dar una discusión en el ámbito que hay que darla, en el Parlamento. A mí me parece muy interesante que se empiece a hablar de estos temas, de la anécdota, que significa la parte restrictiva, y también del otro tema, que es qué queremos hacer con los que vienen a engrandecer Pero el país. podemos bajar a tierra cómo se llamaría la propuesta del proyecto de ley sobre qué, digamos, completar esta línea de puntos. Una ley X debería conseguir qué, completa, qué debería hacer. Con respecto al tema restrictivo, lograr rápidamente la expulsión de las personas que rompen el contrato de confianza. Es decir, nosotros tenemos que darnos entre nosotros un sistema lógico de premios y castigos, siendo muy amplios para los que vienen a engrandecer el país y siendo muy rápidos también para los que vienen. Me gustaría sumar una información a lo que está comentando Horacio, justamente es que está la condena penal, se pone en marcha un procedimiento de expulsión. Nos están comentando que este procedimiento de expulsión puede llegar a ser muy engorroso y puede llegar a demorar 7 años. Vos estabas Hasta 7 comentando. años. Sí, claro. El gobierno dictó un decreto, el presidente, el año pasado para acelerar este proceso de expulsión, y este decreto es el que hoy está cuestionado en la justicia. Y la justicia lo que hizo es que frenó la aplicación de este decreto porque dice que vulnera los derechos de estas personas. ¿Es así el asunto? Sobre mil casos donde se avaló el decreto, hubo 2 casos, uno de una que dijo que no. que dijeron que no. Eso es lo que está en este momento siendo visto por la Corte Suprema. O sea que este decreto tiene un cuestionamiento judicial y todavía necesita Pero se tener... está aplicando, eso es importante decirlo. No es que está impugnado, está apelado, está en la Corte, pero se está aplicando y está siendo efectivamente aplicado. Te pido como una reflexión sobre la conversación social. ¿Vos crees que este tema permea, que es un tema realmente que preocupa a gran parte de la sociedad, los extranjeros? ¿Es un tema contagioso? No creo que sea un tema que preocupe demasiado, pero que va a empezar a preocupar a propósito de los políticos como Pichetto. Lo que me preocupa es Pichetto. Lo que me preocupa es Pichetto diciendo lo que dice ahora, justamente cuando venimos de Bolsonaro y venimos de Trump y todo, y cuando Pichetto se propone como candidato. Entonces está haciendo una política con personas que son inocentes y los está acusando ya de movida, antes con prejuicios, como decía el documental que presentaste antes, nadie nace con prejuicios, son prejuicios que te incorporan. Bueno, Pichetto es un prejuicio. Cuando Pichetto dice somos el país... Pichetto representa un partido además que nunca hizo una revisión crítica de los nazis y criminales de guerra que hizo entrar en el país. Entonces, esos son los discursos que me parecen peligrosos. ¿Por qué volvemos a hablar de esto? Porque estos políticos que tenemos, que son representantes de, se supone que están en el Senado y demás, y que han callado tantas cosas durante tantos años, son estos tipos los que ahora, aprovechándose para una campaña electoral, dicen lo que dicen. Porque esto es obviamente electoralista y es aprovecharse de una circunstancia donde el triunfo de Bolsonaro les da pie a que digan, encontramos un filón para ver si acá conseguimos votos. Esto es lo que me preocupa. Pero da la impresión, o por lo menos si yo no escucho mal, lo que Pichetto plantea es
la expulsión de los extranjeros que delinquen, no de cualquier yo no soy de- extranjero, pero al ni margen a al troche y margen de- moche, No me voy a sacarlo. permitir disentir no con escuché Carlos. eso. Lo que discutamos la forma, lo que propone. Pero digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? No, pero, Esto es lo que me porque preocupa. hubo una ¿Por qué movilización este tema la es semana ahora? yo voy a pasada, disentir donde con hubo vos extranjeros que porque delinquieron. creo que el senador Pichetto lo viene planteando desde hace mucho tiempo. No se ha colgado de el fenómeno Bolsonaro para plantear las cosas No que sé, hoy la está primera diciendo. vez que se Quizás, cuelga de algo, ¿no? quizás hoy con el efecto Bolsonaro tomen otra relevancia, pero lo que está diciendo el senador Miguel Pichetto ya lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. No, bueno, si somos pero- muchos los que pero hay nos un parece que hay que dar la discusión sin prejuicios y sin que te corran con el discurso de la xenofobia, porque ese discurso es el que prácticamente aplaca el debate. Porque directamente cuando vos ingresás en la descalificación de la xenofobia, prácticamente renunciás a cualquier tipo de debate. Pero hay Nosotros queremos que se dé el un debate. discurso que el gobierno puso este tema en la agenda. Pero que nos parece que es importante pero debatirlo. Y lo puso en la Sin agenda pruritos y sin en prejuicios. sintonía con lo que viene pasando en Brasil. Y yo creo que lo puso en la agenda también porque tiene una percepción de que en determinado sector de su electorado puede ser un tema que permee y que le permita ganar voluntades. Y Hoy también la agenda- un poquito Se porque puso en uno la lee... agenda pero- producto de la y- manifestación, no tiene que ver con Bolsonaro, producto de la manifestación y que justamente fueron aprendidas personas de todo de el tiempo en las nacionalidades manifestaciones de hay extranjeros, personas bueno, y detenidas en eventualmente, otra- Pero ¿por ¿qué se qué hacía en estos ¿por qué casos? no tratamos a las personas por los delitos que cometen? Por No eso- si son extranjeros, si son... Se trata. ¿Y qué hacemos con aquellas personas que son extranjeras y cometen delitos? Si eventualmente los dejamos en el país o si los expulsamos. se les aplica Creo que la ley, esa discusión como- en el mundo está saldada. Igual- y nadie acusa ni a Bolivia, ni a Perú, ni a Paraguay, ni a Chile cuando expulsan a una persona que comete un delito En en la Argentina hay más o menos. Sí, el presidente. 4% de la te da? población, 4.5. 5.000 presos, 2 millones de personas extranjeras en Argentina. Me parece Pero, que Diego, la discusión de si tienen o no que ver con el delito. Digo, Claro. un dato nada más. ¿Por qué nos preocupamos solo por lo que cometen delito y no nos preocupamos porque no cumplen las empresas que no cumplen sus obligaciones laborales con los extranjeros, que le pagan menos, que los aprovechan? ¿Por qué Tenía no que ver con lo nos que decía preocupamos Horacio al también de eso? comienzo. Por eso nosotros estamos haciendo trabajos de control de permanencia y ahí es donde vienen las grandes sorpresas. Todos piensan, por ejemplo, que los venezolanos consiguen trabajo porque están en negro. No es así. Están Explica eso. Uno los ve y muchos ya tienen todos tienen Por eso, trabajo. a mí lo que me ¿Por qué parece- los aceptan? ¿Están en blanco? ¿Están en porque negro? tienen una ¿Aceptan menos capacidad pago? laboral muy interesante, tienen el mismo fuego interno para progresar que tuvieron los abuelos nuestros. Los bolivianos, el trabajo que hacen en los corredores frutihortícolas, los paraguayos que también trabajan en distintas actividades, entre ellas la construcción. Es decir, la Argentina se ha hecho con migrantes. 585.000 personas termina con muchas discusiones. Ningún país que cierra puertas deja ingresar y da radicación y derecho. En Bolivia. En Bolivia, para expulsar a una persona que viola la ley migratoria, por ejemplo, que ha cometido un delito y tiene condena, solo hace falta una resolución de la persona que ocupa el lugar que tiene Horacio. Con una resolución administrativa del director de Migraciones es expulsada. No es necesario que sea ratificada en sede civil, posteriormente apelada y confirmada por la Cámara. Basta que el director de Migraciones diga que se tiene que ir para que se vaya. Y nadie lo cuestiona, digo. Un tema que es interesante Pero para hablar. ¿Cómo? No, digo, pero para que vos te des cuenta que nosotros tenemos estándares lo que es muy altos interesante- a la hora de garantizar un tratamiento justo y equitativo para los Para extranjeros en el avanzar país. en el tema de agilización. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir discutiendo la tanda. Lo voy a grabar con el celular y después lo subimos y la Ahí gente está. tiene el bonus track de Muy esta bien. charla. Pero ahora tenemos que hacer la tanda y otros temas. Ya venimos.